Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Muchísimas gracias por permanecer en este foro, que la verdad ha sido sumamente interesante, muchísimos temas los que se han platicado hasta el momento. Y pues hoy tengo el placer de platicar con una mujer que ha crecido dentro de esta industria, ha tenido un gran conocimiento, está presente desde 2002, egresada de la carrera de Contaduría en la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría también en el TEC de Monterrey en Administración. Y pues bueno, es un placer darle la bienvenida a Alicia Enríquez. Alicia, ¿cómo estás? Muchas gracias, Roberto. Muy bien, y muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Alicia. Y pues bueno, me gustaría mucho arrancar esta entrevista, sobre todo entendiendo pues toda esta experiencia que tienes en tu carrera, que nos vas a platicar cómo se ha modificado la industria, cómo ha cambiado, antes de entrar en detalle de lo que se ha vivido en los últimos años, que han sido pues una carrera de largo aliento, pero platícanos, por favor, cómo ha sido precisamente este comportamiento de la industria hasta 2019 y a partir ahora de 2020 hasta la fecha. Sí, como bien dices, es un maratón, ha sido un maratón, es carrera de resistencia. La industria de la vivienda ha pasado por diferentes ciclos. Hubo un ciclo de boom, por decirlo así, en donde pues tenía que abatirse el déficit de vivienda en México, y toda la industria estaba más enfocada hacia atender volumen de vivienda. Posteriormente hubo una nueva política de vivienda en donde se establecieron ciertos atributos, principalmente contornos de contención, y totalmente se volvió a reconfigurar la industria, los jugadores. Ahora ya no es tanto volumen, sino características en sí de la vivienda, como principalmente ubicación y tamaño. Y bueno, sin duda el 2020, pues como bien sabemos, fue un año dificilísimo para todas las industrias. Desafortunadamente la vivienda no fue ajena a esta situación. Pero sin embargo, bueno, la demanda de vivienda continuó, pudimos continuar con nuestras operaciones de construcción, aunque en diferente medida, y el financiamiento hipotecario para nuestros clientes se siguió dando. Entonces, fue un año difícil, implementamos varias medidas, pero salimos adelante. ¿Qué es lo que ha pasado en el 2021 y en el 2022? Yo te hablaría sobre una recuperación paulatina de los ingresos de los desarrolladores de vivienda. Creo que aquí lo que hay que destacar es que para quienes estamos diversificados en la vivienda, es decir, que atendemos a diferentes segmentos del mercado, el comportamiento ha sido bien diferente. Vemos a un segmento de tipo medio, residencial, que trae una dinámica, y vemos a un sector como el interés social, que trae otra dinámica completamente. Entonces es ahí en donde estamos parados, Roberto. Maravilloso, Alicia. Además, entendiendo que precisamente Consorcio ARA es una de las principales desarrolladoras de vivienda y pues ha mantenido precisamente esos planes, y además he leído también que tiene precisamente estas metas de alcanzar pues los niveles de 2019, que es todo un reto, pero al final de cuentas algo posible. Y me gustaría mucho preguntar en este sentido, ¿cuál es el momento que también que vive Consorcio ARA? Entiendo precisamente que hay nuevos retos, los retos económicos son bastante importantes, pero ¿cómo lo están viviendo ustedes? Así es, bueno, como bien dices, la pandemia pues ya pasó a segundo término, y ahora hay dos retos pues bastante importantes, no solamente para la industria de la vivienda, sino pues a nivel global, que es la inflación y el incremento en las tasas de interés. Nosotros presentamos en 2021 un crecimiento de doble dígito. En 2022 estamos enfocándonos para alcanzar también un crecimiento, y lo que ha pasado es que aún no alcanzamos todavía los niveles prepandemia. Lo que más ha afectado es la inflación. Sabemos que la inflación general ha subido, pero la inflación a la construcción en años ha sido el doble, ¿no? O sea, si hablamos de 2019 para acá, de acuerdo con el INEGI, ha tenido más de un 30% de inflación el sector, y ha sido un reto, ¿no? Porque sabemos el efecto que tiene esto en el consumo, pues tienes que trasladar esta inflación a los precios,
Entonces, pues también se reconfigura tu cartera de clientes, ¿no? Tienes que buscar aquellos que tengan un mayor poder adquisitivo y eso pues sí te puede llevar más tiempo. En este foro hemos visto una de las ideas principales es que a pesar de los retos hay grandes oportunidades para crecer en el mercado y me gustaría preguntarte cuáles serían las oportunidades que están viendo ahorita. Platicabas un poco acerca de estos retos que además no son poca cosa, creo que es algo que nunca se había visto en ningún mercado, o sea, es un tema muy complejo, son temas históricos que no habíamos enfrentado, pero ¿cuáles son las oportunidades que están viendo ustedes? Sí, padrísimo, Roberto, porque también si bien hay muchos retos, creo que está increíble enfocarnos también hacia las oportunidades. Las oportunidades que estamos viendo es el turismo y el sector industrial en dos sentidos, ¿no? Uno, el turismo, pues después del 2019 ha tenido una recuperación pues bastante buena, lo sabemos, y nosotros estamos en ciudades que son pues o que dependen en gran medida del turismo y hemos visto una recuperación tanto económica y por ende en la demanda de vivienda. Eso, y la verdad es que sabemos que en el mediano plazo México seguirá siendo pues un destino turístico muy importante, ¿no? Entonces, pues seguiremos estando allí. Y por otra parte, pues un término del que todos hablamos mucho después de la pandemia, el nearshoring. Está llegando inversión extranjera, principalmente para el sector manufacturero. Entonces, al irse capitalizando estas inversiones, sabemos que conlleva una mayor generación de empleo, una mayor economía, y nosotros estamos atentos hacia donde se está dando esa demanda de vivienda para poder satisfacerla. Y bueno, yo creo que a diferencia de otros países, en México tenemos el bono demográfico y eso nos hace permanecernos pues optimistas de que la industria va a seguir adelante, ¿no? Veíamos en el último censo que la población se ha incrementado en un 13%, gran parte de la población en México es joven, ¿no? Lo que conlleva obviamente pues un mayor consumo de bienes y servicios en el mercado. Entonces, son oportunidades que nosotros vemos ahí latentes. Y también algo muy, muy importante es que hay financiamiento para nuestros clientes. Entonces, tenemos el Infonavit, el Fobiste, la banca comercial que están ahí, que son instituciones todas muy sólidas. Entonces, pues hay la oferta de financiamiento, hay la demanda y pues en ARA debemos de seguir aprovechándolas. Qué interesante este punto, Alicia, que tocas precisamente de las nuevas tendencias. Por ejemplo, en el tema económico, el nearshoring, que seguramente va a modificar muchísimas de las geografías del país, entendiendo que pues va a haber nuevos desarrollos, se requieren muchísimos complejos habitacionales, porque además entendemos que a nivel internacional siempre se ha dicho que hay una gran demanda, o sea, la demanda se mantiene ahí, pero el tema es cómo cumplir con esa demanda y mucho de ello ha dependido de las compañías. En el caso de ustedes, ¿cómo están viendo precisamente este tema? Es decir, ¿qué estrategia están siguiendo, abriendo nuevos mercados? ¿Cómo ha sido para ustedes este tema a niveles estratégicos? Sí, nosotros históricamente hemos estado entre a 18 estados en la República Mexicana. Actualmente estamos en 15. ¿Y por qué estamos ahí? Bueno, pues obviamente porque hay una buena dinámica tanto de generación de como de económica. Entonces, es ahí donde estamos concentrados y seguiremos aprovechando esas oportunidades, ¿no? En otros estados, pues aunque sabemos el déficit de vivienda, pues no hay la oportunidad en términos de inversión para atender ese déficit. Entonces, nosotros sí estamos muy enfocados en seguir donde estamos. También hay un tema muy importante que ha sido que el cambio de los costos en las viviendas ha tenido precisamente un giro drástico, ¿no? Porque anteriormente se construían y se vendían casas a un menor costo, pero ahora se ha visto elevado. Tocabas un punto muy, muy interesante que es el tema de todos estos organismos o instituciones alrededor, que son instituciones de financiamiento, y en este caso el Infonavit también ha promovido cambios en los últimos años. ¿Cómo ha sido esta oferta? ¿Cómo se mantiene para ustedes como una herramienta aún válida? O sea, es decir, ¿la gente sí está aprovechando estos mecanismos para adquirir vivienda?
Sí, mira, bueno, sin duda y a diferencia de otros países, pues tenemos el Infonavit, que es un instituto bastante sólido. Lo que hemos visto en los últimos años es que ha diversificado la manera de atender a sus derechohabientes con productos para adquirir vivienda nueva o usada, pero también para la autoconstrucción, adquisición de terrenos, remodelaciones, y de cierta forma está viendo qué productos puede ofrecerle a los derechohabientes. El Infonavit sigue siendo un jugador muy importante para nosotros. Últimamente, ante la falta de subsidio, porque ya no hay subsidio para nuestros clientes, lanzó el programa Unamos Crédito, que ahí es que dos personas puedan unir sus créditos y poder adquirir una vivienda. Esto ha sido importante porque justo le permite principalmente al segmento de interés social adquirir una casa. O sea, si no fuera por ese esquema, en algunos casos pues sería prácticamente imposible que una persona adquiriera una vivienda. Entonces yo lo veo como un instituto innovador. Inclusive recientemente, y tiene todo nuestro estadístico, entonces en función de las estadísticas, de lo que está viendo en el día a día en el mercado, va lanzando productos. Hace poco anunció que incrementó la edad máxima para otorgar financiamiento, ahora es hasta los 70 años, esto va a empezar a funcionar a finales del mes de noviembre y les va a dar un mayor monto de crédito. Entonces lo veo así como un instituto importante que sigue apoyando al sector e innovador, viendo qué hay en el mercado, qué hace falta para poder atender la necesidad de vivienda en México. También uno de los elementos que ha cambiado en los últimos años y que cada vez es más firme es precisamente los criterios, por ejemplo, de sustentabilidad. O sea, es un tema que anteriormente en los mercados no se veía con la seriedad que hoy se ve, porque al final de cuentas es una tendencia que hasta influye, de hecho, en la decisión de compra final de los clientes. Y ustedes han sido una de las empresas que ha apostado precisamente por emitir bonos en este sentido y además transferir precisamente esa estrategia a la construcción precisamente de las viviendas. ¿Cómo ha sido para ustedes adaptarse a esta nueva necesidad del mercado y cómo la han aprovechado precisamente para extenderlo a toda su producción? Sí, es un tema padrísimo, la sustentabilidad. Como bien dices, el año pasado, justo el 21 de octubre, ya va a ser nuestro aniversario, emitimos 1,500 millones de pesos de un bono sustentable. ¿Y qué es este bono sustentable? Bueno, pues es alinearse al objetivo de desarrollo sustentable número 11, que es construir ciudades que sean asequibles, seguras, sostenibles. ¿Y qué es lo que pasa con estos fondos? Se reciben y se invierten en proyectos que tengan ciertas características, tanto en el aspecto ambiental, enfocándonos básicamente en lo que son las ecotecnologías y todas aquellas tecnologías que te lleven a un ahorro de agua, energía, de energía incorporada a los materiales, y aspectos sociales, que haya vías de acceso, escuelas, hospitales. Entonces, un tema importantísimo. La industria, Consorcio ARA, desde hace varios años, desde la hipoteca verde, venía haciendo esfuerzos importantes en el tema sustentable. Esto de los bonos sustentables va creciendo a pasos agigantados. Veía por ahí la semana pasada una gráfica del IFC donde decía en 2013 pues prácticamente era nada lo que se emitía de este tipo de bonos. Y el año pasado superó los 1,600 millones de dólares a nivel global, ¿no? Entonces, creo que va a ir ganando participación. La Bolsa Mexicana de Valores ha hecho esfuerzos y sigue haciendo esfuerzos muy importantes en materia de sustentabilidad, en permear en las empresas este tema y en seguir promoviendo la emisión de deuda sustentable. Alicia, por ejemplo, en este tema no es como algo que se divulgue de manera muy frecuente, es decir, no es un tema que sea tan extenso en el entendimiento del público, de los lectores, pero me gustaría preguntarte, por ejemplo, México ha tenido, por ejemplo, un mayor
avance en comparación con otros países, por ejemplo, en aplicar precisamente esta tendencia de sustentabilidad, no solamente con los bonos, sino más bien también en la adquisición de ecotecnologías? ¿Ha sido México tal vez puntero dentro de la región? ¿Cómo ves tú este tema de acuerdo con lo que ven en Consorcio ARA? Hay muchísimo por hacer, ¿no? Sabemos como país, como industria. Yo te diría que sí, se han hecho esfuerzos, sin embargo, si nos comparamos con otros países, hay muchísimas cosas que hacer en términos de sustentabilidad. Algo que hemos visto en la industria últimamente es las certificaciones EDGE. Nosotros este año recibimos la certificación de más de 4,000 viviendas. ¿Y qué es esta certificación? Esta certificación verifica que tus casas por lo menos tengan un ahorro del 20% sobre una línea base en agua, en energía y en la energía incorporada a los materiales, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, y digo que hay mucho por hacer porque también es algo cultural. A mí me emociona mucho escuchar de las nuevas generaciones que sabemos que están mucho más pendientes o atentos en este tema y te van moviendo hacia allá, ¿no? O sea, ya no es opcional. Me imagino el día en que el cliente pues ya llegue o decida la compra de su vivienda más en términos sustentables, ¿no? Que en otras cosas, ¿no? Ya hay una responsabilidad importante, sin embargo, a nivel cultural creo que debemos de irlo promoviendo, creciendo, y sin duda, pues las empresas somos un jugador importantísimo, ¿no? O sea, ya no es opcional, entonces es un tema que a mí me encanta, que debemos de promover y que como empresas debemos de estar empujando. Hay también aquí interesante en cuanto a hablar de estas viviendas, porque la adquisición de ecotecnología a veces suele ser cara y es complejo, ¿no? Y además esto afecta la ecuación de los costos en la vivienda. ¿Cómo ha sido para ustedes asumir este reto, entendiendo que, pues, comentábamos el terreno de la inflación, donde muchos de los materiales, por ejemplo, en la producción de energía de las casas, pues suele ser elevado? ¿Cómo ha sido para ustedes afrontar este reto y cómo lo ven precisamente como parte de una ecuación que seguramente ya no se va a ir, sino se va a quedar ahí? Y la gente a veces tiene la percepción de que es más cara una vivienda sustentable. ¿Cómo ha sido para ustedes este tema? Sí, tienes toda la razón. De hecho, al principio, cuando hablaba de la hipoteca verde, sí era muy difícil, sobre todo en una vivienda de interés social, hace varios años, cuando empezaba todo esto de las ecotecnias, pues implementar, porque sí tenía un efecto en los costos. Ha pasado el tiempo y sí ya hay un mayor número de proveedores. Creo que en México existe la oportunidad de que este número de proveedores de ecotecnias siga creciendo, se vaya diversificando para justo hacer más accesible las ecotecnias. Y también, como bien dices, no perder de vista que no solamente tiene un impacto ambiental que sin duda es importantísimo, sino también pues en el bolsillo de la gente que compra nuestras viviendas, porque, por ejemplo, había un dato por ahí del Infonavit, sin embargo, o hace falta actualizarse, de que estas ecotecnias implicaban un ahorro de entre 400 y 500 pesos mensuales. Este dato ya tiene varios años, estaría padrísimo volver a recalcularlo, pero es importante también el ahorro que pueden tener. Entonces, si ya comparas el costo contra los ahorros que vas a tener, y más si consideras que la vida útil de una vivienda aproximadamente es de 40 años. Entonces, imagínate si tú mantienes esas ecotecnias, pues ya si haces la comparativa costo contra ahorro, pues te podría salir algo bastante interesante. Importante, porque precisamente es permear de una nueva cultura, pero además volver a imaginar este tipo de espacios, y también mucho de la planificación que vendrá seguramente esta vivienda estará basada en acceder precisamente no solamente a los servicios básicos, sino también acceder precisamente a esas tecnologías. Sí, es correcto, te digo, yo me imagino el cliente que no estamos tan lejos, ¿no? Que ya llegue preguntando, oye, ¿y tu casa? Que ya se vaya más hacia aspectos ambientales que de diseño, ¿no? Digo, obviamente pueden compaginar perfectamente, pero
todavía no se da el caso que el cliente llegue y pregunte cuánto ahorra agua o cuánto ahorro de energía. Entonces, pues tenemos ese compromiso y esa misión como empresa de permearlo y de transmitírselo al cliente. Claro. Alicia, si me permites también preguntarte un poco acerca de las perspectivas que se tienen para este cierre de 2022. Comentabas precisamente que ha sido 2022 seguramente un año muy retador, porque pues así ha sido para todas las compañías. En el caso de ustedes, ¿cómo piensan cerrar este año? ¿Qué es lo que esperarían hacia 2023? Porque se habla mucho de esta recuperación y a veces pareciera como Pedro y el Lobo nos dice, ya viene la recuperación, ya viene, pero no termina de llegar, ¿no? Tenemos conflictos internacionales todavía también por arreglar, pero ¿cómo es para ustedes este cierre de 2022 y qué esperan en 2023? Sí, como bien dices, se planea una cosa y el entorno te va llevando hacia otras decisiones, ¿no? Ya hablábamos al principio de la plática que, pues sí, primero la pandemia y después cuando nosotros decíamos, sí, ya en 2 años nos recuperamos, pues no, la inflación y ahora pues se está hablando de una posible recesión en los Estados Unidos, entonces obviamente pues todo lo que conlleva en nuestra economía, entonces estás como malabarista, ¿no? Tratando de sí planear, obviamente, pero también estando muy atento a qué se está dando en el mercado, ¿no? Tanto a nivel global como a nivel nacional. Entonces, la industria pues es padrísima porque sí te pone ante muchísimos retos. Un día piensas una cosa, pero pues ya al día siguiente pues tienes que cambiar y moverte rápido porque pues resulta que no, que las cosas cambiaron, ¿no? Para este 2022 pues estamos a tambor batiente ahí para terminarlo bien, para terminarlo con crecimiento. Y sí, justo también viendo nuestros planes para el 2023, donde también evidentemente pues esperamos tener un crecimiento. Me gustaría preguntarte, entendiendo que esta pues es una industria que al final de cuentas es de largo plazo, ¿cuáles son los elementos que se requieren, por ejemplo, para seguir invirtiendo, el seguir produciendo precisamente esta vivienda? ¿Qué es los temas que deberíamos estar discutiendo en este momento? Porque pareciera de cierto modo que pues hablan de muchos retos, pero hay temas también que se pudieran mejorar para ustedes. ¿Cuáles serían? ¿Qué les gustaría, por ejemplo, que se discutiera para poder impulsar a la industria? Sí, mira, definitivamente, como bien dices, son ciclos muy largos, ¿no? Entonces, como empresa, pues debes de tratar de poder resumir o minimizar todos los riesgos que ya sabemos, cómo pues mantenerte sólido, tener reservas, tener un buen capital humano, porque ahora bien sabemos que el capital humano es importantísimo para las empresas. Entonces, como empresa, pues sí, hacer tu labor y sobre todo verte y enfocar toda tu estrategia hacia una sostenibilidad, que no solamente es la parte ambiental, sino cómo en tus operaciones puedes asegurarte de que la empresa siga existente en el largo plazo, ¿no? Como medidas de apoyo, pues ha sido importantísimo y debe seguir siendo importante el financiamiento para nuestros clientes y también el financiamiento para los desarrolladores de vivienda. Yo lo convertiría en esos dos ejes. ¿Qué es lo que podríamos esperar, por ejemplo, los lectores? Precisamente yo creo que se van a preguntar muchísimas las personas, a lo mejor, y muchos de los que están aquí se preguntan cómo se configura la empresa hacia el futuro, cómo están trabajando, cuáles son los temas, porque hemos visto que, por ejemplo, la industria también ahora ha ofrecido muchísimos temas tecnológicos en donde precisamente se privilegia la experiencia para poder entender el mercado. ¿Cómo es para ustedes este tema? Sí, mira, también es otro aspecto que vino a cambiar con la pandemia, ¿no? Porque pues no se puede vender, o antes de la pandemia pensábamos que no se podía vender una casa a través de medios digitales. Nosotros la participación que teníamos de medios digitales no llegaba ni al 10%, es decir, los clientes que captábamos, porque sí o sí, o sea, sí ha habido casos, pero han sido esporádicos, pero sí o sí el cliente obviamente tiene que ver la vivienda. Pero como canal de captación, antes de la pandemia, los medios digitales representaban un 10%, ahora estamos hablando de un 50, un 60%, ¿no? Entonces, sin duda también fue algo, la pandemia, pues, que vino a reconfigurar en nuestra industria, en nuestra manera de operar. Seguiremos invirtiendo en los medios digitales y pues, prevemos que en el corto plazo, pues, ya este canal siga creciendo de manera
importante, ¿no? ¿Cómo nos visualizamos? Pues mira, hay que estar bien atentos al mercado. Por ejemplo, la semana pasada daba una plática con estudiantes del TEC de Monterrey y bueno, ahí platicábamos sobre cosas nuevas que estamos haciendo y me emocionaba porque los estudiantes hablaban ya de proyectos de co-living, obviamente de formas diferentes de construir, etcétera. Entonces, pues hay que estar bien atentos porque sí, en el mediano plazo es algo en que tenemos que explorar, que estar, y pues es estar constantemente reinventándote, ¿no? Sí, porque además se piensa que, por ejemplo, es muy estática en cuanto a la estructura de una compañía, pero al final de cuentas influyen las tecnologías, pero el tema clave ahorita también que mencionabas es cómo llegar a las nuevas generaciones, porque pareciera que las nuevas generaciones tienen otros intereses y precisamente el mercado se ha intentado adaptar y cómo es importante llegar precisamente a estos nuevos clientes, ¿no? Porque al final no es tan sencillo como antes, ¿no? Antes se tenía la idea de comprar la casa, de tener una vivienda, pero se ha cambiado mucho también la visión de cómo es esta casa o cómo adquirir la vivienda. Sí, exacto. ¿Cómo adquirir la vivienda? Justo un estudiante me preguntaba, ¿no? Oye, ¿qué me recomiendas? ¿Cómo puedo adquirir una casa? Entonces, sí, son temas que están sobre la mesa y que debemos de ir explorando y estando atentos. Antes de llegar precisamente a la pregunta final, que es precisamente una recomendación para el público, me gustaría preguntarte también algo que ha sido significativo. Vemos una industria donde hay mayor participación de las mujeres. Vemos precisamente en este auditorio muchísimas mujeres atentas y además participativas dentro de lo que es el entorno del sector inmobiliario. ¿Cómo ha sido para ti vivir esta experiencia? Tu historia es muy interesante, Alicia, porque además Alicia ha sido una mujer que tomó el reto cuando se fue el director de finanzas de asumir esta área precisamente para poder liderarla y poder fijarse en nuevas metas. ¿Cómo ha sido esta experiencia y cómo seguir ganando espacios dentro del sector inmobiliario como mujeres? Híjole, qué buena pregunta. Ha sido padrísimo. Mira, primero, la verdad, estoy en una empresa, estoy con una persona, el fundador, que promueve mucho el trabajo de la mujer. Las admira mucho y las reconoce. Entonces, para él no hay diferencia. Es igual un hombre que una mujer. Para él lo importante pues son las aptitudes, conocimientos, las ganas que tú tengas de hacer las cosas, ¿no? Y bien, como bien decías, cuando se fue mi director, pues yo levanté la mano, ¿no? Y dije, claro que puedo, y es tener esa seguridad de que puedes hacer las cosas y pues estando en una empresa que además te permite crecer. La experiencia ha sido increíble. Fíjate, una vez me hicieron una entrevista en Face y pues la publiqué, ¿no? Le dije, pues acompáñenme, voy a estar. ¿Y cuál fue mi sorpresa en la noche, ¿no? Que voy viendo todos los comentarios y comentarios padrísimos, cómo llegas a las mujeres y las empoderas, ¿no? Decía alguien, sí, tienes razón, y ahora, y verte me inspira, y fue padrísima esa experiencia. Honestamente no esperaba tener ese tipo de comentarios, y entonces los leí y dije, pues voy por más, ¿no? Y te animan, te alientan a seguir dando lo mejor de ti. Y a nivel interno, pues también es padrísimo. Las colaboradoras de ARA, pues también se sienten bien orgullosas de mí, y pues eso está increíble. Ha sido una experiencia padrísima. Estar inmersa además en este mundo financiero que antes era solamente gobernado por hombres, ¿no? Y al final de cuentas cambiar este paradigma y demostrar además en cuestiones tan difíciles como las que tienen hoy económicamente que el talento femenino se puede imponer en estas circunstancias. Sí, además, ¿no? Bien lo dices, hace algunos años pues ibas a este tipo de reuniones financieras y pues era raro, ¿no? Ver una mujer. Ahora vas a los foros y ya ves mucho más participación de la mujer, mujeres muy exitosas, muy inteligentes, y pues está increíble cómo vamos ganando ahí también participación. Alicia, antes de cerrar y como te lo había adelantado, ¿cuál es la recomendación ahora también desde tu papel como ejecutiva hacia estas personas que seguramente cuando vean este foro, cuando se estén dando cuenta de qué es lo que quieren como objetivos de vida, se preguntarán, adquirir una casa en este momento, cuándo es el momento adecuado? ¿Qué les diría a estas personas como mensaje final?
Es importantísimo y justo estuve en una reunión con unos amigos el sábado y de corazón se los decía, ¿no? De verdad aprovechen porque hoy es el momento. Las tasas de interés, si bien hemos escuchado que se están incrementando, aún son tasas bastante competitivas, históricamente bastante accesibles. Entonces, en términos de financiamiento, compren la vivienda, ¿no? Y además, pues una vivienda, pues en el 99% de los casos es un bien que se plusvaliza, ¿no? Entonces, vas a tener una inversión que a pesar de la inflación, en el largo plazo le vas a tener una plusvalía. Obviamente, bueno, pues toda la seguridad patrimonial que te da el tener un bien inmueble y está el financiamiento y aunque en las noticias pues sí se escucha que se está incrementando la tasa, te reitero, los productos hipotecarios aún tienen tasas contenidas, atractivas y eso les diría que el momento es hoy. Alicia Enríquez Pimentel, directora general adjunta de Administración y Finanzas de Consorcio ARA, muchísimas gracias, ha sido un placer conversar contigo. Al contrario, Roberto, un gusto, muchísimas gracias y felicidades. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por permanecer en este foro y les pedimos que no se pierdan el próximo panel. Muchísimas gracias. Hasta luego.